Festival Terry Tober. One Shot El Lago. Escrito por Maxine Winters 19 y narrado por Marlene White para su canal Terrence Lovers. ¿Qué hay en el misterioso lago? ¿Qué es esa voz que susurra al oído cuando estás cerca de sus aguas? Cuidado con acercarte mucho. Puede que caigas y no vuelvas a salir. Las vacaciones en Escocia a fin habían llegado. Candy estaba emocionada por el hecho de conocer el sitio de origen de los Arley. Archie y Steer siempre le parloteaban sobre el lugar, por lo que la afortunada llegada al país le fue emocionante, hasta que para su mala suerte, Elise y Neil habían sido invitados a quedarse con ellos en la residencia Arley. Esa era la peor parte. Maldición, ¿que acaso jamás tendremos una ocasión donde tengamos a ese par pegados como garrapatas? Vociferó Archie en su camino por el campo. Al igual que los demás, quería aire fresco y drenar ideas. ¿Olvidas que son los consentidos de la tía abuela?, reprendió Candy al joven elegante. Si me descuido, puede que parezcan alacranes en mi habitación. Oh, sí, lo olvidaba. Por una ocasión deseo que el espíritu del lago los atrape y los ahogue, dijo con malicia esta vez Steer. Ese comentario hizo que Candy se detuviera en seco. La curiosidad se había hecho de su ser. ¿Espíritu del lago? ¿O cerca del castillo de los Granchester está el lago Lochmore? Se dice que está habitado por un espíritu maligno que se lleva consigo las vidas de los incautos que se aventuraban en sus aguas. Espera, ¿cerca del castillo Granchester? ¿Terry puede que esté ahí? Es lo más probable, pero te recomiendo que no te acerques al lago. Puede que sea peligroso, aconsejó Steer, esperando que esa advertencia sea suficiente para que ninguno se acercara. Sin embargo, a pesar de las advertencias y las historias de terror, Candy no dejó de pensar en la idea de estar cerca de un lago embrujado. Siguió preguntando a Steer sobre las historias del lago y si alguien se había acercado a averiguar si eran ciertas esas historias. El joven inventor solo atinó a explicarle que eran historias que les contaban sus padres para que se orinaran de miedo durante las noches, pero nunca habían tenido el valor siquiera de acercarse a ese lugar. Oigan, chicos, deberíamos hacer un picnic en este lugar, sugirió Archie, alzando los brazos al aire. Es perfecto. Es mejor que aguantarse a los Ligan en casa. Me encanta la idea. Podemos buscar a Annie y a Patty para que quemen la casa con ellos adentro. Ante ese comentario, los tres se fueron en carcajada. Al menos los tres podían divertirse sin rendir cuentas a otros en ese momento. Se apresuraron para buscar las cosas para el picnic, pero Candy no dejó de pensar en el misterioso lago que estaba cerca del castillo Granchester. Recordó a Terry al instante. ¿Estaría él ahí? ¿Por qué no podía dejar de pensar en él tan intensamente? Todo fue desde ese día del festival que su mente y su corazón se volcaron hasta él. Todo lo que él hacía le robaba el aliento y realmente quería verlo. Le costaba a sí misma admitir que estaba enamorada de ese rebelde sin causa. Aun cuando salieron de la residencia Arley juntos para pasar una tarde distinta, dos cosas siguieron rondando por la mente de Candice Arley: Terry Granchester y el lago cerca de su casa. De nueva cuenta, alguien en la mansión les hizo la advertencia de no acercarse al lago por ningún motivo. En ese momento, Candy quiso imaginar que Terry, con lo rebelde y obstinado que era, había incluso nadado en ese lugar para retar a la gente. O tal vez seguía más advertencias de la gente. No lo sabía. Lo primero que haría al verlo sería preguntar sobre ese misterioso lago. ¡Qué hermosa vista!, exclamó Annie con sorpresa. Ese debe ser el castillo de los Granchester. ¿Y ese de ahí
Es el lago Lushmore, aseguró Patty apuntando hacia esa inmensa mancha negra que estaba a un par de millas del castillo. Las mucamas me contaron de él que no nos podemos acercar por supuestos espíritus. ¿Qué crees que ocurre realmente? Puede que sea muy profundo y que se encuentre en alimañas, por eso lo peligroso, dedujo Patty agachándose para sacar de su canastillo una manta. Escocia está plagado de cuentos de terror, desde el famoso monstruo del lago Ness hasta los espectros de los castillos. Apuesto que Granchester debe tener el fantasma de algún caballero negro que lo levante en las noches. No digas eso, Esther, dijo Candy alzando la voz, y ello atrajo la atención de todos. La chica se sonrojó ante lo que había hecho. Todos se darían cuenta de que estaba enamorada de ese rebelde al dejarse en evidencia. Puede que sí, las leyendas pueden que tengan un tinte de realismo. Prefiero la ciencia ante esa basura, comentó Archie hurgando en un pequeño bolso de mano que había traído. ¿Alguien quiere jugar cricket? Esto es mejor entre varios y obviamos el tema de los fantasmas. Con gusto. Annie se recogió el pelo y aceptó ir a jugar con Archie mientras los demás disfrutaban de la tranquilidad del campo. Todos se reían y divertían en medio de la tranquilidad del lugar. Aquello era asombroso, pero al mismo tiempo podían sentir una extraña sensación en el aire. Candy aprovechó un momento de distracción para acercarse a las orillas del bosque que rodeaba el castillo Granchester. A medida que se adentraban y se acercaba a las aguas del lago, podía sentir una presencia oscura que lo observaba. Realmente se ve peligroso. Será mejor que me vaya, se decía a sí misma a medida que se acercaba. Al estar más cerca del lago, algo la hizo detenerse. Su piel se erizó ante el clima frío alrededor. El agua era casi negra. Debía ser muy profundo. ¿Qué pasa? Por un instante, la chica dio unos pasos en dirección al lago. Algo había en ese lugar que le invitaba a hundirse en esas frías aguas, cuya profundidad era desconocida. El pasto alrededor estaba seco. No había animales cerca, y cada paso se hundía en el fango. Lentamente voces en un idioma extraño entonaban un cántico aterrador. Candy solo siguió caminando hacia él, hasta que fue levantada violentamente del suelo y llevada en dirección contraria al lago. ¿Estás loca o qué? ¿Eh? Candy por un instante se espabiló. No se había percatado de que alguien la había cargado. ¿En un caballo? Entró en pánico, especialmente cuando giró la cabeza y descubrió al mismísimo Terry Granchester cargándola lejos del lago. ¡Ay, por Dios! ¡Suéltame en este instante! No después de lo que ibas a hacer. ¿Qué se supone que iba a hacer? Te ibas a arrojar al lago. Y ante las atravesadas palabras de Terry, la mente de Candy se detuvo. ¿Cómo que se iba a arrojar al lago? Esa idea no cabía en su cabeza. Detente en este momento, Terry. Solo si no vuelves a hacer esa locura. Yo no quería hacerlo, solo pasaba por ahí, gritó la chica moviéndose entre los brazos de Terry, quien no tardó en tirar de las riendas del caballo para detenerse. Apenas se vieron lo más alejados posibles del lago. ¿Acaso el inventor y el elegante no te han contado las historias de ese lugar? Es peligroso. ¿Acaso crees en las historias de terror que inventan para hacer que los niños se orinen en sus camas? No, pero he vivido lo suficiente en este lugar para saber que este lago se ha llevado la vida de muchas personas y pocos cuerpos han sido rescatados. Reprendió Terry a la chica, sin soltarla por temor a que volviera al lago. Yo lo siento, en serio no quería acercarme ahí. Ahora estás advertida, Tarzán con pecas. Pero me tocará ser tu escolta para que no cometas una locura. Pensé que alguien como tú no creía en cuentos de pueblo y esas cosas. Alguien como yo ha perdido desde una mascota hasta su nana favorita en ese lago. De los pocos consejos que me he tomado a mi padre es nunca acercarse a ese sitio, explicó Terry bajándose de su caballo y luego ayudando a Candy a bajar.
En el momento cuando Terry colocó las manos en la cintura de Candy, algo afloró en sus corazones. Candy tragó en seco al tener a ese rebelde cerca suyo, como siempre, defendiéndola o diciéndole cosas que la hacían rabiar. Sintió el rostro sonrojarse y esas manos juguetonas que le hacían unirse al cuerpo del joven. Un grito resonó por todo el campo. Algunas aves incluso salieron volando de los árboles ante el sonido. Terry y Candy se soltaron y fueron en dirección a donde provenía el ruido. Sin embargo, para mala suerte, era cerca del lago. Y fue mucho peor al saber que era Patty quien había gritado y junto a ella estaba Archie, quien parecía no poder reaccionar. ¿Qué pasa? Estábamos jugando y la pelota fue a dar a las orillas del lago. ¿Al lago? Archie, sabes que nadie puede estar cerca de ahí. Lo sé. Annie fue a buscarle y no volvió. Pero juro que no quería que pasara esto. Se cayó al agua y no pudo salir más. Esas palabras fueron como un balde de agua helada para Candy, quien al instante pretendió arrojarse al agua para salvar a su amiga. Pero Terry la detuvo antes. Suéltame, Granchester. Es mi amiga. ¿Dónde está Steer? Reclamó Terry sujetando a Candy de la cintura. Archie no pudo terminar de hablar cuando algo se escuchó salir del agua. Desvió la mirada al lago y descubrió a Steer chapoteando junto con el cuerpo inerte y pálido de la chica de cabello negro. ¡Ayuda!, gritó Steer con todas sus fuerzas. Salió como pudo del lago. Apenas pisó tierra, se fue corriendo lejos del lugar, siendo perseguido por Candy y los demás. Al estar lo suficientemente lejos del lugar, Steer intentó por todos los medios de reanimar a Annie, pero su rostro pálido y la piel fría era el indicativo de lo peor. No sabían cuánto tiempo había pasado en el agua antes de darse cuenta. «Annie», jadeó Archie, el nombre de la pelinegra. «Por favor, lo siento». No nos hagas esto, preciosa». Candy se agachó para poder tomar la mano de su amiga. Steer siguió en sus intentos de reanimarla, pero aquello había sido en vano. Terry se llevó una mano a la boca, desvió la mirada a ese maldito lago que por allá se había llevado a tanta gente. Pero aquella pérdida que estaban viviendo era una de las más crueles. Annie no volvió a abrir los ojos esa tarde, ni volvió a ver el sol de verano. Su triste partida había dejado el corazón de Candy y Archie rotos. Este último se culpaba a sí mismo por lo ocurrido. Nadie podía regresar a la pelinegra. Los días posteriores a la tragedia de Annie Brighton, Candy seguía desconsolada. Había perdido a su mejor amiga, a esa que consideraba su hermana. El lago, que estaba a unos kilómetros de la residencia Arley, le daba escalofríos, y las palabras de Steve y Terry resonaban con más fuerza. ¿Realmente en ese lago había algo malo? Ella estuvo a punto de hundirse en esas aguas, y de no ser por Terry, quizás estuviera ahí. Recordó la extraña sensación que tuvo al estar cerca de esas aguas, cómo el mundo desaparecía y esas voces le invitaban a nadar en esas aguas negras. Quizás Annie percibió algo similar. Necesitaba respuestas. «Señorita Candy», llamó una anciana a la rubia. Esta se giró para encarar a la mujer. «No siga así de triste. A su amiga no le gustaría verla así». «Lo siento, Ana», dijo limpiándose la nariz y las lágrimas en sus ojos. «¿Dónde están los chicos?» Fueron al pueblo a enviar correspondencia para los Brighton. El señorito Archie se sigue culpando por lo que pasó. Pero no fue su culpa. Lo sé, y es lo que me gustaría que entendieran todos ustedes. Lo que hay en ese lugar es el culpable de la muerte de la señorita Brighton. «¿Qué es lo que sabes?», exigió Candy a la anciana. «Dímelo, Ana». «No lo sé. Solo sé que a medida que se acercan al lago, se escuchan voces que te llaman a entrar al agua. Pero es una trampa. Todo el que cae ahí muere. Y es algo que ha ocurrido durante siglos». «Si eso es así, ¿por qué a Steve no le pasó nada cuando se hundió en el agua?» «Un alma a la vez, señorita Candy. Esa es la condición del lago
para poder llevarse a las personas. ¿Hay algún modo de sacar a las personas de ahí? ¿O sus almas? Preguntó Candy, sintiéndose perdida y estúpida al estar escuchando cuentos de pueblo para consolarse por la trágica muerte de su amiga. No, de momento, ninguno de los que ha caído ahí, sin escuchar las voces, ha sobrevivido. Y algunos no tienen la misma suerte de su amiga, que rescaten su cuerpo para darle sepultura. Candy se sintió más triste que nunca al escuchar esas palabras. Se levantó y salió de ahí para poder seguir llorando. Era ese momento cuando deseaba haberse tirado al agua. Probablemente era ella a quien el espíritu del lago buscó primero, y al ser rescatada por Terry, buscó otra víctima. No sabía si creer en cuentos y fantasías, o simplemente aceptar que aquello había sido nada más que un accidente. Salió al campo para poder aclarar sus ideas. Ni los Ligan parecían querer molestarla en esos momentos. Al menos respetaban el duelo. Siguió caminando hasta alcanzar las orillas del bosque que rodeaban el castillo Granchester. Probablemente Terry estaba ahí. Quería hablar con alguien, al menos no sentirse tan sola. Y de nueva cuenta, escuchó las voces horrorizando a la rubia. Todo lo que Anna le había dicho era cierto. Realmente alguien estaba en el lago y la llamaba. ¿Quién está ahí?, exclamó Candy furiosa. «Te llevaste a mi amiga. ¿Qué es lo que quieres en realidad?» Candy se sentía furiosa con la vida. No le era suficiente haberle quitado a Anthony y ahora a Annie. Aquel ser ahora quería hacerse de su cordura. Sin darse cuenta, Terry en ese momento había salido del castillo. Pretendía dar un paseo con su yegua. Esos días, después de la muerte de la joven Brighton, lo dejaron con un mal sabor de boca. Escuchó una voz conocida, se subió al caballo y fue en su búsqueda. El bosque a las orillas del lago era de esos sitios donde procuraba no acercarse, pero encontró a Candy gritando y maldiciendo entre lágrimas lo que fuera que estuviera ahí. Pero de algo estaba seguro. Debía sacarla de ese lugar lo más pronto posible. «¡Candy!», exclamó Terry al verla. La chica se dio la vuelta y al encontrar la presencia del joven no pudo evitar llorar. Se arrojó a los brazos del inglés y este no tardó en estrecharla en un fuerte abrazo. «¿Tú? ¿Dónde has estado? Yo he querido hablar con alguien o sentir que puedo llorar sin reprochos y tú te pierdes sin más». «Lo siento, pensé que querías un tiempo a solas», dijo el inglés abrazándola y recostando su cabeza en esa espesa cabellera rubia. «No puedes estar aquí, ya te lo advertí». «Pero las voces me...» «¿Voces? ¿Escuchaste las voces?» El rostro de Terry se volvió pálido, soltó el abrazo y salió rápidamente con Candy de ese lugar. Subió sobre la yegua a la chica y él detrás de ella para iniciar la cabalgata por el campo de camino al castillo Granchester. «¿Qué pasa?» «Candy, dicen que el lago se lleva un alma a la vez. Y si ya te llamó una vez y lo está haciendo de nuevo, es porque te quiere». «¿Qué? No entiendo». «Quizás a mí no me entiendas, pero hay alguien que sí está en la capacidad de explicarnos qué sucede». La pareja siguió hasta llegar al castillo. Candy se sorprendió porque nunca antes había entrado a uno. Terry la tomó de una mano y la llevó hasta un sótano en lo profundo del lugar. Era una especie de mazmorra a primera vista. Pero un par de puertas después, Candy descubrió un inmenso laboratorio con una biblioteca que recorría 2 paredes, juguetes aéreos que seguramente Steve gustaría probar. «Anciano Lloyd, me alegra que no esté durmiendo». «Para ti, nunca estaré dormido, querido niño», dijo un hombre de pálida piel y cabellos blancos bien atados en una trenza. Usaba algo similar a una sotana de color rojo sangre. Sus ojos eran opacos a causa de las cataratas que habían vuelto borrosa su vista. Sin embargo, esos ojos opacos sintieron la presencia de la chica que estaba junto a Terry. «¿No me vas a presentar a tu novia?» «¿Eh? Ella... bueno, yo...» Terry no tenía palabras para explicarle al anciano de su relación con Candy. Fue al grano. «Después. Es por ella que he venido hasta aquí. El lago le está llamando.
¿Cómo dices? ¿Ahora eres sordo, Loy? Tú mismo me contaste que el lago no llama 2 veces a la misma persona. ¿Qué pasa? Lo que temía, un alma especial. Eso es tu novia. Por eso la desea. Candy sintió la piel de su cuerpo erizarse. Porque el lago la quería a ella. ¿Qué tenía de especial? El anciano se levantó de su silla, tocando todo lo que estaba a su alrededor para guiarse. Pero no necesitó guía para alcanzar a Candy y tocar su rostro. Lo examinó de forma minuciosa y delicada para así dar su veredicto. Mi niña preciosa, lo que tú tienes en tu alma es especial, y el espíritu no te dará tregua hasta obtener tu alma a costa de trampas, quitándote los tuyos para debilitarte y hacer que por tu propia cuenta te hundas en el agua. ¿Yo? ¿Qué debo hacer?, preguntó la rubia, y el anciano sonrió antes de responder. Según una antigua leyenda, solo el amor verdadero y valiente podría sobrevivir al encuentro con el espíritu. El anciano llevó sus manos a su cuello para retirarse un extraño collar con una piedra aguamarina. Se dirigió a Terry y se la colocó en su cuello. Luego tomó las manos de ambos y entonó unas palabras. Candy las reconoció. Eran del mismo idioma del espíritu del lago. Señor, usted. Permanezcan juntos. Este amuleto antiguo puede proteger a aquellos que son poseídos por los poderes de ese espíritu malévolo. Y dicen que en las manos adecuadas puede incluso atrapar a la criatura. ¿Pero dónde puede encontrarse?, preguntó Terry con sorpresa. Ay, mi niño, en el lugar más evidente. La guarida del espíritu está en el corazón mismo del lago. Sujetó con más fuerza las manos de la pareja delante suyo, que si bien no podía ver sus rostros, podía percibir sus corazones y el calor de sus manos. Protégela, Terry. Cuida a esa dulce alma que tiene, porque tú compartes un vínculo especial con ella. Al instante, la pareja se sonrojó. Ya sabía lo que había en el lago, pero ni siquiera las advertencias del amuleto podrían predecir los eventos de los siguientes días. Las temibles aguas del lago Lochmore se oscurecieron más y más. La gente del pueblo rumoreaba que el mismo Satanás estaba habitándolo. Repentinamente, el cielo dejó de dar su sol y el viento dejó de soplar para los habitantes alrededor del lago. Terry y Candy habían empezado a pasar más tiempo juntos. Él se había convertido en una alegría para Candy en esos días de luto. Incluso Archie estaba contento de tenerlo ahí para no sentirse tan solos. En una de esas noches de verano, Terry invitó a los Arley a pasar la noche en el castillo. Para Archie, Patty y Steve era una invitación que no estaban dispuestos a dejar pasar, sobre todo por el hecho de que estaba pretendiendo a Candy y querían cuidar de ella. Y eso para Terry era magnífico, ya que sería más protección para la chica. ¿Han escuchado lo que dicen ahora? El castillo Granchester y la casa Arley está en riesgo de que el diablo los posea por estar cerca del maldito lago. Si pudiera secar ese lugar y ver qué hay en el fondo, lo haría, exclamó Archie de brazos cruzados. Pero sigo insistiendo que son solo cuentos. Deberías creer un poco en las cosas. Nunca se sabe qué puede ser real, dijo Candy, tocando el amuleto que ahora colgaba de su cuello. Ambos trataban de hacer turnos para usarlo y protegerse mutuamente. Una brisa violenta azotó una de las ventanas del salón. Patty se puso de pie para admirar fuera de esta. Es solo el viento. No te asustes. No tengo miedo. Tengo mis amuletos protectores, explicó Candy en son de broma a Terry, quien le sonrió a Candy tiernamente. ¿Seguros que quieren ver el amanecer? Sí, a Annie le hubiera gustado estar aquí con nosotros. Hagamos esto en su memoria, dijo Candy volviendo su mirada a la ventana. No dejaba de mirar el lago que tanto le incomodaba.
Las voces, ahora las podía escuchar desde ahí, seguían llamándola, pero mientras usara el amuleto, nada podía pasarle en esos momentos. Todos permanecieron en el salón leyendo y admirando los aeroplanos del padre de Terry. Incluso Patty y Steve fueron afortunados de conocer al anciano Lloyd, quien no dejaba de hablarles de un futuro no muy lejano, con máquinas voladores y formas de comunicación a distancia. Candy solo podía sentirse tranquila al saber que estaban seguros esa noche. ¿Todo en orden, gatita?, preguntó Archie, asomándose a la puerta de la pequeña biblioteca. Sí, solo veo que ellos tienen su porción de felicidad en estos días. Así es. Dejemos que se diviertan hablando con el anciano, bromeó el chico saliendo junto a la rubia del lugar para volver al salón. Candy, siento mucho lo que pasó con Annie. En serio, yo sé que no fue tu culpa. Aún así, si no fuera tan absurdo lo que dicen del lago, realmente pudiera llegar a creer que su alma sigue ahí atrapada. ¿Crees lo que Terry y yo les dijimos? A estas alturas no lo sé, pero me alegra al menos que Granchester te haga sentir segura, dijo Archie con ternura. En ese momento, Candy se percató de algo importante. En todo el rato que estaban entre la biblioteca y el salón, Terry no estaba con ellos. Archie, ¿en dónde está Terry? ¿Qué? No lo he visto desde hace rato. Pensé que se había ido a dormir o algo parecido. ¿Qué pasa? Candy entró en pánico. Se llevó las manos a los oídos y sintió el mundo agotarse. No escuchaba nada. Un alma a la vez. ¡Terry!, gritó la chica. No tardó en salir corriendo por el castillo a buscar al chico, y Archie detrás de ella. No lo encontraron por ningún lado. Estaba oscuro y solo la luna era la que iluminaba el cielo. Solo había un sitio donde podría estar. ¡Terry! Está en el lago. Debemos ayudarlo. Candy, no vas a acercarte a ese maldito lago. Terry va a morir si no hago algo, sentenció la chica de una buena vez. Se soltó de Archie y se fue corriendo lejos de él. ¡Detente, Candy!, gritó Archie, el cual comenzó a perseguir a la chica. En ese momento, nada le importaba a Candy, nada más que él. Se fue corriendo en medio de la noche, a través del bosque, y a medida que se acercaba el lago, las voces comenzaron a hablar en ese idioma extraño. Entró en pánico, sobre todo cuando llegó. La luna no se reflejaba en esas aguas, y no había ningún insecto ni rana. Era la advertencia de que en ese lugar había un ente malévolo, pero fue mucho peor al descubrir el cuerpo de Terry flotando en medio del lago. ¡Terry!, gritó con horror. No podía estar pasando otra vez, no él. Candy se armó de valor y se arrojó al agua, ahora determinada a desentrañar el misterio del lago y salvar a Terry. Con todas sus fuerzas, Candy decidió enfrentarse al espectro del lago. El agua no le permitía moverse, parecía ser brea por lo oscura que era, pero no la iba a detener. Sin embargo, algo pasaba en esas aguas, algo se movía debajo de ellas, y enseguida la chica lo supo. El espíritu había ido por ella. Sintió su presencia. Cada que se intentaba acercar a Terry, el espíritu lo alejaba con olas violentas o amenazaba con hundir el cuerpo del chico. Candy supo que ese espíritu no sería tan fácil de derrotar. Cada vez que se adentraba en el agua, una fuerza invisible le intentaba arrastrar hacia el fondo del lago, pero ella, por causa del amuleto, se mantuvo en la superficie. En ese momento, supo lo que tenía que hacer. No pretendía dejar de pelear. Siguió nadando hasta alcanzar a Terry. Lo estrechó entre sus brazos, pero comenzó a llorar al descubrir que no estaba respirando. El espíritu no le iba a quitar un ser querido una segunda vez. Candy se quitó el amuleto para ponérselo en el cuello a Terry, y por último, darle un beso en los labios. Quería al menos sentir algo de él, si esos llegasen a ser sus últimos minutos con vida. ¡Candy! La voz de Archie la llamaba de algún lugar, pero ahora estaba desconsolada, porque el lago le estaba quitando a alguien una vez más, y solo quería que regresara.
Candy separó sus labios de los de Terry y en ese momento él abrió los ojos. Comenzó a toser y a desesperarse en los brazos de la chica. Terry, estás aquí. Candy, ¿qué haces aquí?, exclamó horrorizado el chico. Es una trampa. Y ante esas palabras, Candy fue arrastrada al fondo del lago. No había amuleto que la protegiera, pero Terry no se quedaría atrás sin dar batalla. Candy había ido por él, ahora le tocaba pelear por ella. Terry tomó aire, se hundió en el agua intentando desesperadamente rescatarla, pero sin éxito. Parecía que el espíritu estaba decidido a quedarse con ella. Terry en esos momentos era movido por el amor y la determinación que sentía hacia Candy. Ese beso que le devolvió la vida quiso dárselo desde un principio. No estaba dispuesto a dejarla ir. El lago era más profundo de lo que pensaba. Aún así, se adentró nada más armado con el conocimiento del amuleto y su propio valor. Mientras nadaba hacia lo desconocido, podía sentir la presencia oscura acechando a su alrededor. Finalmente, alcanzó la guarida del espíritu, un lugar oscuro y misterioso, y a su vez, el cuerpo de Candy apagándose ante la falta de aire. La criatura tenía el aspecto de un calamar gigante, pero contaba con 8 ojos de color rojizo que visualizaban en diferentes direcciones. Tenía desventaja de tiempo y agilidad en el agua. Unos minutos más y ambos morirían ahí. Pero descubrió algo que era su única carta a su favor. El amuleto antiguo que estaba en su cuello estaba brillando con una energía protectora. Supo en ese momento qué debía hacer. Se acercó a la criatura solo para dejarse atacar. Quería que siquiera lo tocara con uno de esos tentáculos. Era la última opción que le quedaba. Ya casi Terry no podía sostener el aire, especialmente cuando recibió un azote por parte de la criatura que lo arrojó al fondo del lago. El dolor lo atravesó, pero su plan estaba funcionando. Apenas lo tocó, la energía del amuleto absorbió a la criatura, encerrándola en su interior. De la misma criatura, centenares de miles de almas salieron a la superficie, y una de ellas era de la misma Annie, despidiéndose de ellos. La criatura al final acabó soltando a Candy. Terry sabía que el tiempo se les había terminado. Ya llevaban mucho rato debajo del agua. La agarró con fuerza y con ella regresó a la superficie lo más veloz que pudo. Apenas salió, tomó aire suficiente para llenar sus pulmones y por primera vez descubrió a la luna reflejándose en el lago. ¡Candy! ¡Despierta! ¡Despierta, pecosa! ¡Aquí estoy!, logró decir con voz temblorosa. No podía moverse a ninguna parte. No quería soltar a Candy. ¡Abre tus ojitos, por favor! Terry solo tenía una cosa que pudiera ayudarle. Le colocó el amuleto alrededor del cuello de Candy y posterior le dio un beso en los labios, demostrándole al espíritu que lo que ellos tenían era amor verdadero y que era suficientemente fuerte como para protegerlos de cualquier amenaza sobrenatural. Sin embargo, Candy no abría los ojos. Terry la agitó en el agua, siguió besándola, esperando que al menos despertara y le diera una bofetada, pero no respondía. Candy, te lo suplico, no me dejes. Recuerda lo que dijo Lloyd. Tú y yo tenemos un vínculo especial. Despierta. La estrechó con fuerza entre sus brazos, derramando lágrimas ante la trágica idea de que el espíritu se había llevado un alma más, una de las más bellas que pudo haber encontrado en el mundo. Terry, escuchó decir el inglés. Se agitó al descubrir que milagrosamente la fuerza invisible que había atrapado a Candy se desvaneció. ¡Pecosa mía! Volvió a abrazarla con todas sus fuerzas. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Sí, pero estamos en el lago y no escucho voces. Así es, el espíritu nos tendió una trampa, pero ya no nos molestará más. ¿Qué hiciste? Nada, él ahora está aquí. Enseguida, Terry le mostró el amuleto, el cual se había tornado ahora
de color negro brillante, con vetas aguamarinas. Liberamos las almas que tenía atrapadas. No podremos quedarnos con esto. Es peligroso. Lo sé, pero después de esta noche solo temo una cosa, contestó Terry, que en el instante tomó a Candy del rostro para besarla nuevamente. Temo perderte y no encontrarte. Desde hoy, juro que incluso en las aguas más oscuras me encontrarás. Después de esa declaración, juntos nadaron lejos del peligro y emergieron de las aguas. Archie y los demás llegaron a tiempo para sacarlos del agua y poder atender a sus heridas. Sin embargo, el secreto de lo que había pasado, tanto Terry como Candy lo guardarían para siempre. El espíritu del lago había sido derrotado y su poderoso influjo ahora era contenido por el amuleto mágico de Candy. Candy y Terry, desde ese día, decidieron llevar sus vidas juntos. En las buenas y en las malas, agradecían al cielo por haber sobrevivido a la terrorífica experiencia. A partir de ese momento, decidieron alejarse del lago y seguir adelante con sus vidas. Incluso cuando las vacaciones en Escocia terminaron, se hicieron más íntimos y su amor floreció. Pero nunca olvidaron a quienes perdieron en ese lugar. La tragedia que por siglos embargó esa tierra, el aterrador encuentro y cómo el amor verdadero y valiente los había llevado a superar el oscuro misterio del lago escocés. Desde aquel día, el amuleto lo llevaron siempre. Él mismo se convirtió en un símbolo de amor y protección para la pareja por el resto de sus vidas. Y aunque el lago Loch Moor seguía siendo peligroso para el pueblo, sus aguas, ahora cristalizas y rebosantes de vida, fueron testigos de un amor que se atrevió a todo. Fin.